Bueno, alumnos, continuamos con las clases de histología. Ahora vamos a seguir con lo que es la organización del sistema nervioso. Vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que es la organización del sistema nervioso, ya sea periférico y del sistema nervioso central, también para concluir este capítulo, ¿no? Del sistema nervioso. Vamos a hablar primero de los nervios periféricos, ¿no? Definiéndolos, un nervio periférico es un haz de fibras nerviosas que el tejido conjuntivo mantiene unidas, ¿no? Entonces, los nervios del sistema nervioso periférico están formadas por muchas fibras nerviosas que transmiten información sensitiva, ya sea efectora, entre los tejidos y los órganos del cuerpo y el encéfalo y la médula espinal. Los somas neuronales, cuyas prolongaciones forman los nervios periféricos, pueden estar dentro del sistema nervioso central o fuera de él en los ganglios periféricos. Y los somas que se encuentran en los ganglios raquídeos, así como en los ganglios de los nervios craneanos, pertenecen a neuronas sensitivas. Estamos hablando de aferentes somáticas y viscerales, cuya distribución está restringida a sitios específicos, ¿no? Y los somas que se hallan en los ganglios paravertebrales, por ejemplo, prevertebrales y terminales, pertenecen a neuronas motoras posinápticas o aferentes viscerales, ¿no? Esto para hablar un poquito de cómo está constituido el, el, los nervios periféricos, ¿no? Bueno, nos tienen que quedar entonces algunos conceptos claros, como que los somas de las neuronas motoras del sistema nervioso periférico están en el sistema central y los somas de las neuronas sensitivas están situadas en los ganglios que se hallan fuera del sistema nervioso central, pero cerca a él, ¿no? Para entender un poco la configuración y la organización de los nervios, tenemos que hablar del tejido, cómo está constituido el tejido conjuntivo de un nervio periférico. La mayor parte de un nervio periférico consiste en fibras nerviosas y células de sostén, que ya las conocemos nosotros como células de Schwann, ¿no? Las fibras nerviosas individuales y las células de Schwann asociadas se mantienen juntas por la acción de un tejido conjuntivo que está organizado en tres componentes, ¿no? Estos componentes son bien definidos y con sus características morfológicas propias. Estamos hablando entonces del endoneuro, del perineuro y del epineuro, que serían las láminas, por así decirlo, de tejido conjuntivo del sistema, de un nervio periférico, ¿no? El endoneuro, por ejemplo, como lo ven acá, comprende el tejido conjuntivo laxo que rodea cada fibra nerviosa individual. Ese sería el endoneuro. El perineuro, como lo vemos acá en el dibujo, comprende el tejido conjuntivo especializado que rodea cada fascículo de la fibra nerviosa, ¿no? Y el epineuro, como vemos acá, comprende el tejido conjuntivo denso, que es un tejido conjuntivo denso no modelado, que va a rodear todo el nervio periférico y va a llenar los espacios también que hay entre los fascículos nerviosos, ¿no? Entonces, el endoneuro es el tejido conjuntivo laxo asociado a las fibras nerviosas individuales, ¿no? El perineuro es el tejido conjuntivo especializado que rodea un fascículo nervioso. Y el epineuro es el tejido conjuntivo denso no modelado que rodea y une los fascículos nerviosos para formar ya lo que sería el nervio completo. Esto en cuanto a la organización del tejido conjuntivo. Para hablar un poco del sistema, digo, de la médula espinal y de su organización, la médula espinal, como todos conocemos, es una estructura cilíndrica, ligeramente aplanada, que va a estar en continuidad directa con el encéfalo y se va a extender por todo lo que sería, digamos, el canal medular o vertebral. Obviamente, compartiendo todos los segmentos de la misma, ¿no? Cervicales, torácicos, lumbares o sacrococcígeos, ¿no? Y que va a estar en conexión con cada uno de estos segmentos por un par de nervios raquídeos que van a emerger de él, ¿no? Cada nervio raquídeo está unido a un segmento correspondiente de la médula espinal por varias prolongaciones o raíces o raicillas, como se conocen,
agrupadas que según su ubicación van a recibir el nombre de raíces dorsales si son posteriores y raíces ventrales si son anteriores, ¿no? Entonces, los somas de las neuronas motoras que inervan el músculo estriado están situadas en las astas ventrales o anteriores de la sustancia gris medular. Y los somas de las neuronas sensitivas están ubicados en los ganglios que hay en las raíces dorsales o posteriores de los nervios raquídeos. Entonces, para esto tenemos que entender un poco la configuración, ¿no? Y en esta microfotografía lo que les quiero explicar, ¿no? La médula espinal en este corte, sobre todo transversal, está compuesto en toda la periferia, o rodeando toda la periferia del mismo, por una sustancia blanca. A nivel central vamos a encontrar una sustancia gris. La sustancia gris va a tener esta configuración, como podemos decir, una configuración de mariposa, y va a tener una parte, por así decirlo, izquierda y otra parte derecha, que van a estar unidas estas partes por una comisura o también conocida como comisura gris, que como su nombre lo dice, está formada por sustancia gris y va a tener astas, estas prolongaciones, que según su ubicación van a ser astas dorsales si son posteriores y astas ventrales si son anteriores, ¿no? También vamos, ya después vamos a graficar o explicar que, bueno, que están revestidas, que el sistema nervioso central tiene también su tejido de revestimiento dado por las meninges, y acá hay una invaginación que podemos ver en este corte, donde podemos ver también estos vasos sanguíneos, una invaginación de uno de estos revestimientos que sería el que está en contacto con ellos, que es la pía madre, que va a formar el surco medial o ventral o anterior, ¿no? Donde vamos a encontrar algunas estructuras vasculares, bueno, para el intercambio de sustancias, ¿no? Bueno, también para entender esta organización del sistema nervioso tenemos que hablar o nos tienen que quedar claros algunos conceptos, como por ejemplo el de receptores aferentes, ¿no? Los receptores aferentes son estructuras especializadas ubicadas en los extremos distales de las prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas. Vamos a tener tres tipos de estos receptores, que son los exteroceptores, intraceptores y propioceptores. Los exteroceptores que reaccionan van a ser aquellos que van a reaccionar ante estímulos del medio, como su nombre lo dice, externo. Por ejemplo, ya sean estímulos olfativos, auditivos, visuales, térmicos. Los intraceptores van a reaccionar ante estímulos provenientes del interior del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la distensión o el llenado, ya sea de la vejiga o del tubo digestivo o incluso de los vasos sanguíneos, ¿no? Y los propios receptores también van a reaccionar ante estímulos externos, ante estímulos internos, pero perciben la posición del cuerpo, ¿no? Y el tono o el movimiento de los músculos, ¿no? Ya al empezar esta, este capítulo, habíamos hablado de una gran división, primero desde un punto de vista, por así decirlo, anatómico del sistema nervioso autónomo, mejor dicho, una división anatómica en general del sistema nervioso, y hemos hablado de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Pero desde un punto de vista, por así decirlo, funcional, lo vamos a clasificar en dos, que sería un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo, o también conocido como sistema nervioso autónomo o vegetativo, que está formado por las partes autónomas del sistema nervioso central y el periférico, ¿no? Este va a proveer, por así decirlo, inervación aferente motora involuntaria al músculo liso, al sistema de conducción del corazón, conocido también como sistema cardionector, y al de las glándulas. Y también provee una inervación aferente sensitiva desde las vísceras, ¿no? Como puede ser el dolor reflejo, ¿no? Y el sistema nervioso autónomo tiene una subclasificación, como podemos verla acá, una división simpática, parasimpática y una división entérica, ¿no? ¿Cuál es la división entérica? Es la que inerva el tubo digestivo y para que esto pueda funcionar en forma más independiente a las otras divisiones que acabamos de mencionar, ya sean simpáticas o
parasimpáticas, ¿no? Esto en cuanto a lo que sería cómo está más o menos a grandes rasgos constituidos el sistema nervioso autónomo, ¿no? Eh, pero nos tienen que quedar algunos conceptos claros, como por ejemplo que las neuronas presinápticas de la división simpática están ubicadas en la porción torácica y lumbar de la médula espinal. Y las neuronas presinápticas de la división parasimpática están situadas en el tronco del encéfalo y en la porción sacra de la médula espinal, ¿no? Entonces, y bueno, y otro concepto que nos tiene que quedar claro es que la división entérica del sistema nervioso autónomo está formado por los ganglios y redes neuronales postsinápticas que van a inervar todo lo que es el tubo digestivo, ¿no? Entonces hay una gran distribución del sistema nervioso por todo el cuerpo, ¿no? Que pueden estar dadas por eferencias presinápticas, ya sean parasimpáticas o simpáticas, y distribuidas ya sea en la cabeza, tórax, abdomen y pelvis o en las mismas extremidades del cuerpo, ¿no? Esto resumiendo un poquito lo que es la, cómo está constituido el sistema nervioso periférico, ¿no? ¿Cuál es la organización del mismo? Pero para hablar un poco de cómo está constituido nuestro sistema nervioso central, eh, vamos a hablar del encéfalo, ¿no? En el encéfalo, por así decirlo, la sustancia gris que forma una cubierta externa se denomina corteza y la sustancia blanca forma la parte más interna y más profunda y se va a llamar el centroval, ¿no? Entonces, en el encéfalo, la corteza, sustancia gris, contiene somas o cuerpos neuronales, también, pero axones y dendritas, y células de sostén, o de la neuroglia, que ya las hemos visto en la anterior clase, y es el sitio donde se producen varias sinapsis, ¿no? Además de hallarse en la corteza, la sustancia gris también se va a encontrar en forma de islotes llamados núcleos, que lo vamos a encontrar ya sea en la profundidad del mismo cerebro o del cerebelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, las células de la sustancia gris, los tipos de somas o cuerpos neuronales que hay en la sustancia gris van a variar siempre de acuerdo a ya sea su forma o a su morfología, según la parte del encéfalo o incluso de la médula espinal que estemos examinando, ¿no? Entonces, cada región funcional de la sustancia gris tiene una variedad característica de cuerpos neuronales asociados a una red de prolongaciones de axones y dendríticas, acciones dendríticas y gliales, ¿no? ¿Qué quiero decir de esto? Que se forma las células nerviosas forman toda esta red que serían los circuitos intracorticales cerebrales, que están constituidas por estas capas, una capa molecular, capa granulosa externa, capa de neuronas piramidales por la forma que tiene la neurona, capa granulosa interna, capa ganglionar, también compuesta por neuronas piramidales, o una capa más polimorfa, constituido por somas neuronales o cuerpos muchos más usados, que pueden ser aferentes, sobre todo los que, por ejemplo, en este gráfico, las flechitas que apuntan hacia arriba, o eferentes las que apuntan hacia abajo, ¿no? Entonces, toda esa región funcional, por así decirlo, de la sustancia gris tiene toda una característica muy variable asociada a una red de prolongaciones, ya sea de los axones y dendritas, e incluso células gliales, ¿no? Como podemos ver en este gráfico. Pero ahora también tenemos que entender, habíamos visto el tejido conjuntivo del nervio periférico, también tenemos que entender cómo está formado el tejido conjuntivo del sistema nervioso central. Son tres membranas que van a ser secuenciales de tejido conjuntivo, que van a conocerse con el nombre de meninges, que van a revestir todo lo que es el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué tipo de membranas son? O cómo las vamos a llamar, por así decirlo, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿no? La dura madre es la cubierta más externa, la aracnoides está debajo de la dura madre, la pía madre es es una capa de tejido conjuntivo más delicado y va a estar en contacto directo ya sea con la superficie del propio encéfalo o de la médula espinal, ¿no? Entonces, como dice acá,
La dura madre es una lámina relativamente gruesa de tejido conjuntivo denso, ¿no? Donde está en la cavidad craneana. La cavidad craneana, la gruesa cubierta de tejido conjuntivo que forma la dura madre, está en continuidad, por así decirlo, o es contigua a la superficie externa del periósteo de los huesos del cráneo. Dentro de la dura madre hay espacios que están revestidos por endotelio. Estos mismos espacios van a estar reforzados por periósteos y también por la misma dura madre, que van a servir como los conductos principales para la sangre que retorna al encéfalo. Estos conductos se van a llamar senos venosos, ¿no? Y reciben sangre principalmente de las venas cerebrales y las van a llevar hacia las venas yugulares internas, ¿no? En cuanto a la aracnoides, es una delicada lámina de tejido conjuntivo adosada a la superficie interna de la dura madre, pero que también va a estar en contacto con la pía madre por medio de unas prolongaciones o trabéculas aracnoideas, que son como una red o redes, por eso reciben el nombre, como una telaraña, ¿no? Por eso recibe el nombre de aracnoides, ¿no? La aracnoides es una, está en contacto con la superficie interna de la dura madre y envía delicadas, como habíamos dicho, trabéculas aracnoideas hacia la pía madre, que en la superficie del encéfalo y en la médula espinal, ¿no? Estas trabéculas aracnoideas parecen hilos o telarañas y por eso el nombre de aracnoides, ¿no? Y la pía madre está en contacto directo con la superficie del encéfalo y la médula espinal. La pía madre, que también es una delicada cubierta de tejido conjuntivo, está en contacto directo con la superficie del encéfalo y la médula espinal y es contigua a la vaina de tejido conjuntivo perivascular de los vasos sanguíneos encefálicos y medulares, ¿no? Ambas superficies, ya sea de la aracnoides y la superficie interna de la pía madre y las trabéculas, van a estar tapizadas por una delgada capa de epitelio plano. La pía madre y la aracnoides, entonces, están fusionadas alrededor de unos orificios de salida, que son orificios, ahí se fusionan, que son los orificios de salida de lo que serían los nervios, en el caso de la médula espinal, los nervios raquídeos, y los nervios craneanos en el caso del encéfalo, ¿no? Eh, pero bueno, acá vamos a graficarles un poco lo que les quiero decir. Están las trabéculas, digo, la dura madre, por así decirlo, la capa más externa, en contacto con la aracnoide, sus prolongaciones de la aracnoide hacia la pía madre, y la pía madre que ya está en la corteza cerebral, ¿no? En continuidad o en conexión por esas trabéculas aracnoideas que van a delimitar también lo que sería el espacio subaracnoideo, ¿no? Esta sería la configuración de las meninges, por así decirlo, o de las cubiertas de tejido conjuntivo que tiene el sistema nervioso central. Hay que hablar un poco también para entender la configuración del sistema nervioso central, de qué es la barrera hematoencefálica, ¿no? La barrera hematoencefálica es aquella que va a restringir el paso de ciertas sustancias desde la sangre hacia los tejidos del sistema nervioso central. Y hace muchos años se hacían algunas investigaciones, se inyectaban algunos, por así decirlo, algunas sustancias, algunos colorantes por sangre, por vía endovenosa, y se veía después cómo muchos órganos del cuerpo se teñían con estos colorantes, pero les llamaba la atención que no pasaba eso, digamos, con el encéfalo, ¿no? Hay una barrera hematoencefálica que impide como dice acá, que ciertas sustancias, que ingresen ciertas sustancias desde la sangre a los tejidos del sistema nervioso central. Entonces, la barrera está conformada o creada, por así decirlo, principalmente por uniones estrechas, que las vamos a conocer como sonula ocludentes o sonulae ocludentes también, entre las células endoteliales que forman los capilares de tipo continuo, ¿no? Se hicieron varios estudios, sobre todo en microscopía electrónica, en los que se usaron trazadores opacos de los electrones y se pudo comprobar que hay estas zónulas ocludentes
complejas entre las células endoteliales, ¿no? O de los vasos sanguíneos a nivel de esta región del encéfalo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, por así decirlo, morfológico, estas uniones se parecen se parecen unas células ocludentes de los epitelios planos. Ya habíamos hablado de la polaridad celular y de las uniones celulares cuando hablamos de tejido epitelial, ¿no? Además, algunos estudios también con microscopía electrónica demuestran una asociación estrecha con los astrocitos y sus prolongaciones o extremos dilatados que se conocen como pieza. ¿Se acuerdan que habíamos visto los dibujitos de los astrocitos? Que serían los pies vasculares con la lámina basal endotelial, ¿no? Ahí hay una relación estrecha, ¿no? Entonces, esas zónulas o zónulas ocludentes eliminan brechas entre las células endoteliales e impiden la difusión simple de líquido o solutos hacia el tejido nervioso central, ¿no? Entonces, esa es una de las características más importantes de lo que es la barrera hematoencefálica, ¿no? Bueno, con esto terminamos y cerramos lo que es el capítulo del sistema nervioso central. Muchas gracias por su atención y hasta luego.